Capítulo 1534. La diosa rota. Mi madre, ella, ¿la mataste? Esta pregunta repentina y excepcionalmente abrupta hizo que los ojos de Qian Yefantian se estrecharan instantáneamente. Después de eso, dejó escapar un suave suspiro y dijo: parece que realmente extrañé algo en ese entonces. Después de todo, no tener brechas es realmente una gran brecha en sí misma. Los hermosos ojos de Qian Yeyinger se enfocaron repentinamente cuando la última ilusión dentro de su tembloroso corazón y alma quedó completamente destrozada en el olvido. ¿Realmente fuiste tú? ¿Realmente fuiste tú? Qian Yefantian dio una risa seca. Ya que lo adivinaste y lo sentiste hace mucho tiempo, ¿por qué nunca preguntaste al respecto o creíste que era verdad? ¿Fue porque no te atreviste? ¿O fue porque no estabas dispuesto a hacerlo? Lo había admitido francamente y no le preocupaba en lo más mínimo que ella se enterara. Incluso se podía escuchar algo de decepción y ridículo en su voz indiferente. Los ojos de Qian Yeyinger comenzaron a temblar aún más intensamente cuando su voz se volvió ronca. ¿Por qué? ¿Por qué la mataste? Una gran razón, tal vez incluso podría decirse que es la razón más importante, porque Qian Yefantian se había convertido en la única debilidad en el corazón de Qian Yeyinger era porque había sido bueno con su madre. Por eso estaría dispuesta a sacrificar toda su dignidad para salvarlo. Cuando su madre había muerto, él no solo había investigado su muerte, sino que también ejecutó personalmente a la emperatriz Dios y al príncipe heredero en un ataque de ira. Sus acciones habían sacudido todo el reino del dios monarca Brahma, pero lo más importante era que también había sacudido profundamente a Qian Yeyinger, que siempre había estado resentida con su padre. Después de eso, le confirió póstumamente a su madre el título de dios emperatriz y también juró que ella sería su última dios emperatriz, su única dios emperatriz. Esto, junto con la confianza, el respeto y el amor que él le mostró, significaba que era natural que los sentimientos que sentía por su madre fueran transferidos gradualmente a su padre. Por lo tanto, se convirtió en la persona en la que más confiaba en el mundo, la persona más cercana a ella y la única fuente de calidez e intimidad en su vida. Incluso cuando tenía esos momentos de duda, ella reprimiría firmemente esas sospechas y pensaría que eran dudas de que no debería estar teniendo. Sin embargo, todo había cambiado de repente. La admisión tácita de Qian Yefantian, junto con las pocas palabras que había dicho después, fueron un impacto destructivo en el alma de Qian Yeyinger. Fue un golpe tan cruel que nadie más podría imaginarlo ni ponerse en su lugar. ¿Por qué? Qian Yefantian tenía una expresión trágica y triste en su rostro. ¿No es la respuesta tan clara como el día? Por supuesto que es por ti. Tu talento innato no solo superó a todos mis otros hijos, nadie en tu generación en toda la región divina del este tampoco podría igualarlo. Esto, junto con la crueldad, el enfoque único y la ambición que podía ver en tus ojos me hicieron sentir como si hubiera sido testigo del nacimiento de la primera mujer emperadora Brahma Eaven God Emperor. En comparación con el sucesor que había seleccionado anteriormente, su brillantez fue mucho más deslumbrante. Pero, por desgracia, en ese entonces tuviste una falla fatal, y esa falla fatal fue tu cuidado excesivo por tu madre. Después de eso, incluso descubrí que la razón más importante para su fervor y ambición hacia el camino profundo era en realidad porque quería obtener un estatus aún más alto para su madre. Qué lamentable fue eso, qué ridículo. Qian Yefantian sacudió la cabeza y fue como si todavía sintiera la pena y la decepción que había sentido en aquel entonces. Por lo tanto, por tu bien y por el futuro del reino del dios monarca Brahma, no tuve más remedio que actuar. Los fastidiaría a usted y a su madre con mi afecto no disfrazado antes de dejar escapar intencionalmente que se convertiría en mi sucesor. En consecuencia, esto despertaría celos y pánico en los corazones de la emperatriz Dios y el príncipe heredero. Y a partir de entonces, su deseo de matarte a ti y a tu madre era de esperar. Qian Yeyinger apretó los dientes con fuerza mientras todo su cuerpo temblaba. Tu madre murió por mis manos. Este era un asunto grave que se refería al futuro del reino de Dios monarca Brahma, por lo que solo podía hacerlo yo mismo. Después de eso, ejecuté personalmente tanto a la emperatriz Dios como al príncipe heredero antes de conferir póstumamente el título de emperatriz Dios a tu madre. Qian Yefantian siguió dirigiéndose a ellos como la emperatriz Dios y el príncipe heredero y ni siquiera había mencionado sus nombres una vez, porque ya había olvidado sus nombres. Aunque alguna vez fueron su emperatriz y príncipe heredero personalmente elegidos, no parecían ser más que dos motas de polvo que habían sido barridas, ni siquiera dignas de ser recordadas por él.
La razón por la que tuve que hacer todo lo posible para organizar estos eventos fue porque temía que una vez que tu madre muriera, los sentimientos que tenías por ella no tendrían a dónde ir. Incluso tenía más miedo de que perdieras tu objetivo y tu ambición debido a esto. Así que no tuve más remedio que hacer lo que hice, provocando que los sentimientos que tenía por ella migraran gradualmente hacia mí. Incluso podrías decir que pensé mucho en tu educación. Pero lo que nunca imaginé fue que el recuerdo de tu madre todavía se negaba a atenuarse, a pesar de que ya habían pasado tantos años. Qian Yefantian sacudió la cabeza mientras daba un suspiro de lamento. Qué lástima, qué lástima. Y lo que es aún más trágico es que pareces pensar que fui yo quien causó la muerte de tu madre. No, dijo Qian Yefantian mientras dejaba escapar un suspiro. De hecho, ni siquiera puedo recordar su nombre o su aspecto. Si no fuera por alguna razón especial, ¿por qué me habría inclinado a tratar personalmente con una mujer así con mis propias manos? Al final, el que causó la muerte de tu madre no fui yo. Fuiste tú. Si no hubieras sido tan deslumbrante y no la hubieras valorado tanto, no habría muerto tan prematuramente. La delicada cabeza de Qian Yejinger se dejó caer dentro de esa jaula dorada. Su cuerpo no había dejado de temblar por un solo momento y debajo de su máscara dorada, corrientes de lágrimas fluyeron rápidamente por su rostro. Lágrimas. Nadie había visto las lágrimas de la diosa monarca Brahma antes y nadie había imaginado nunca cómo sería ver llorar a la diosa monarca Brahma. Pero en este momento, desde el momento en que la primera lágrima comenzó a rodar por su rostro, sus lágrimas fluyeron sin control, al igual que su corazón y su alma se habían derrumbado por completo, ella se negó obstinadamente a soltar un solo sollozo, pero no pudo detener las lágrimas que se escapan de sus ojos. En su vida, había sido testigo de innumerables muertes y había visto más desesperación de la que podía recordar, pero en este momento, era la primera vez que había entendido tan claramente qué era la desesperación. Esto se sintió muchas veces más cruel y doloroso que cuando Yun Che había plantado la huella del esclavo en ella. Ella, Qian Yejinger, la diosa monarca Brahma admirada por todo el universo, el futuro emperador dios del cielo Brahma. Su trasfondo, cultivo, estado, autoridad y apariencia. Cada uno de ellos se encontraba en el pico más alto de este universo. Solo la reina dragón de la región occidental era digna de ser mencionada en el mismo aliento que ella. Indudablemente se había parado en el pináculo de este universo y siempre había despreciado al resto del mundo. Esto era especialmente cierto para los hombres, ninguno de ellos había llamado su atención, incluso si ese hombre era el emperador dios número 1 en la región divina del sur. Cuando los practicantes profundos del reino de Dios mencionaron las tres palabras diosa monarca Brahma, las palabras que acompañaron ese título fueron elevadas y fuera del alcance de uno. Pero hoy, solo hoy descubrió que su vida había sido tan trágica en todos estos años. No, prácticamente toda su existencia fue una tragedia. Pensó que no solo era la sucesora elegida de Qian Yefantian, sino también la hija que más amaba y en la que confiaba más, y esta última era aún más importante para ella que la primera, pero fue solo hoy que sus ojos finalmente se abrieron. Resultó que en realidad solo era una muñeca bailando con sus cuerdas, y siempre había sido así. Él no solo robó personalmente lo más importante en su vida, sino que incluso la hizo sentir constante gratitud y respeto hacia él debido a esto. Después de que ella usó su propia dignidad para salvarlo, se convirtió en un niño abandonado que él ni siquiera podía molestarse en desperdiciar ningún esfuerzo debido al sacrificio que había hecho. Si tuviera que cuidarte una vez más, es cierto que podrás convertirte en la piedra angular del reino de Dios monarca Brahma una vez más. Sin embargo, dada nuestra situación actual, tienes mucho más valor como regalo para el emperador dios del Mar del Sur. Deberías alegrarte por el hecho de que tú, alguien que ha sido manchado y despojado de sus poderes divinos Brahma Monarch, aún poseería un gran valor. Ah, pero es una pena, Qian Yefantian dijo mientras sacudía la cabeza. Ahora que hemos llegado a esto, no tengo más remedio que seleccionar un nuevo sucesor nuevamente. En este punto en particular, realmente envidio a Yoe Uya. Mientras miraba a Qian Yejinger, cuya mente y espíritu se habían derrumbado por completo, ni siquiera había un rastro de amor o lástima en sus ojos. Xia Qingyue ni siquiera tiene una décima parte de tu experiencia, pero para eliminar la mancha de su reputación, trató de quitarle la vida a Yun Che una y otra vez. Ella no dudó en absoluto ni dejó atrás ninguna posible debilidad para ser explotada. Incluso destruyó su propio lugar de nacimiento. En comparación con ella, eres realmente demasiado estúpido, así que no es de extrañar que realmente caigas en su trampa.
En este momento, ¿cómo podría Qian Ye no darse cuenta de que la verdadera razón por la que Qian Fantian le había dado la campana del alma Brahma después de haber sido envenenado era obligarla a sacrificarse para salvar su vida, pero hoy, había tenido convertido en su razón para descartarla e incluso paralizarla? ¡Qué farsa! En este momento, pensó en Yun Che por alguna extraña razón. El Yun Che que se había convertido inmediatamente en un fugitivo buscado por todo el universo después de que acababa de salvar al mundo. Hace solo unos momentos, ella todavía se había estado burlando de su destino y compadeciéndose de su situación actual, pero en este momento, ¿qué diferencia había entre ella y Yun Che? De hecho, su vida era aún más trágica que la de él. Al menos, todavía tenía a alguien que estaba dispuesto a morir para salvarlo. Al menos, todavía tenía la oportunidad de escapar. En cuanto a ella, con la única excepción de su padre, solo le había dado a este mundo despiadado e indiferencia. Y la persona que de repente la había arrojado a un abismo de sufrimiento y desesperación solo tenía que ser el padre en quien más confiaba y respetaba, el padre que había sido la única debilidad en su corazón. No habló durante mucho tiempo mientras su energía profunda continuaba fluyendo constantemente fuera de ella. Sin embargo, la sensación de impotencia que impregnaba todo su cuerpo era aún más clara e intensa que la pérdida de su energía profunda. El mundo rápidamente se estaba volviendo ceniciento para ella y después de eso, ese mundo gris suyo se estaba volviendo oscuro y sin luz. Qian Fantian no se fue. El emperador dios del Mar del Sur llegaría muy pronto y necesitaba entregarle personalmente Qian Ye. Después de todo, uno tenía que asegurarse personalmente de que todas las cuentas se liquidaban cuando estaban involucradas las fichas de negociación. Justo como había dicho antes, dada la rabieta del emperador dios del Mar del Sur con Qian Ye, no rechazaría ninguna solicitud que Qian Fantian hiciera a cambio. A pesar de que la fuerza profunda de Qian Ye había quedado paralizada, ella todavía poseía su rostro, un rostro que deslumbraba al mundo con su belleza, por lo que, naturalmente, tuvo que cambiarla por la mayor cantidad de valor. Cuando sintió que el aura de Qian Ye se debilitaba cada vez más y su alma, que estaba al borde del colapso total, una luz extraña brilló en los ojos de Qian Fantian antes de que finalmente tomara acción y lentamente extendiera su palma hacia Qian Ye. Había una cosa más que tenía que hacer y era aprovechar su colapso mental y borrar una parte de sus recuerdos. Porque conocía demasiados secretos del reino del dios monarca Brahma, especialmente el que se refiere a BZZZ. Un leve sonido de repente sonó desde un distante salón subterráneo sagrado. Al mismo tiempo, también se había enviado un aura incomparablemente única y débil. Aunque era muy débil y débil, todavía podía sentirlo. Además, fue este aura incomparablemente débil pero única lo que repentinamente causó que la expresión de Qian Fantian cambiara mientras giraba. Después de ese momento de conmoción, la emoción extrema y la alegría salvaje aparecieron en su rostro. Porque esa aura claramente había pertenecido al sello primordial de vida y muerte. Podría ser que finalmente habían encontrado una manera de activar el sello primordial de vida y el poder de la muerte de inmortalidad. El tercer tesoro profundo celestial, el sello primordial de vida y muerte, estaba realmente escondido en el reino del dios monarca Brahma. Inmortalidad, no había nada que pudiera volver loco a un dios emperador como la posibilidad de la verdadera inmortalidad. Su cuerpo repentinamente se disparó hacia adelante sin ninguna duda o retraso mientras volaba hacia la fuente del aura a la mayor velocidad posible. Justo después de que Qian Fantian se fue, el espacio al lado de Qian Ye se abrió de repente y una figura gris encorvada y marchita salió disparada de él rápidamente, con un disco de oro oscuro en sus manos. Fue Guzu. La mano de Guzu se curvó en una garra e inmediatamente, la luz dorada que se enroscó alrededor de Qian Ye desapareció por completo. Se dejó caer sin fuerzas al suelo, sus ojos opacos y lodosos mirando al anciano frente a ella mientras murmuraba con una voz sin vida, «Tío, Gu. Clan». El disco de oro oscuro en la mano de Guzu emitió una densa luz blanca cuando un grupo de energía espacial que se acumulaba rápidamente envolvió a Qian Ye. «Señorita, huya. Corre lo más lejos que puedas y nunca regreses, espero que la señorita pueda vivir en paz por el resto de su vida». A partir de la luz blanca se formó una formación espacial profunda que se extendió debajo del cuerpo de Qian Ye. Siguiendo las palabras de Guzu, un rayo de luz se disparó hacia el cielo y desapareció junto con Qian Ye.
Casi al mismo tiempo, Qian Fantian, que acababa de irse, regresó de repente. Guzu también se dio la vuelta, el disco de oro oscuro en su mano se partió directamente en su mano vieja y marchita, destruyendo la posibilidad de usar ese disco espacial para teletransportar a otras personas a su ubicación predeterminada. Guzu, bien, muy bien. La cara de Qian Fantian se oscureció dramáticamente. Nunca había imaginado que la persona que era menos probable que lo traicionara realmente lo engañaría, lo había engañado por un Qian Yengier lisiado y desechado. No podía molestarse con Guzu ya que su mano se disparó ferozmente en el lugar donde Qian Yengier acababa de estar. Todavía había rastros espaciales que aún se habían quedado en esa área. Guzu había estado preparado durante mucho tiempo para esto. Justo cuando Qian Fantian estaba a punto de acercarse, extendió su palma y se encontró con Qian Fantian de frente. ¡Boom! Cuando el espacio explotó, el cuerpo de Qian Fantian fue empujado lejos. Su rostro se oscureció por completo cuando dijo: Guzu, ¿cómo te atreves? Cuando dijo eso, una luz dorada repentinamente brilló en sus ojos. ¡Ugaa! En ese instante, el cuerpo encorvado de Guzu se convulsionó violentamente cuando un gemido increíblemente ronco y doloroso salió de su boca. Además, innumerables delgadas marcas doradas aparecieron en su cuerpo, cubriendo cada centímetro de él. La marca del deseo de la muerte del alma Brahma. Qian Fantian ya no se molestó con su Guzu cuando su cuerpo se abalanzó una vez más. Sin embargo, Guzu, que actualmente estaba siendo afectado por la marca del deseo de la muerte del alma Brahma, de repente se precipitó hacia él mientras se aferraba firmemente a las piernas de Qian Fantian, obstruyendo él por un instante. Y fue precisamente en este instante que las últimas huellas espaciales se desvanecieron rápidamente, por lo que ya no era posible perseguirlo. La señorita ha vivido toda su vida, por ti, te lo ruego, déjala salir, este viejo esclavo está dispuesto a trabajar hasta el hueso por el resto de su vida como pago, por favor, deja ir a la señorita. Explosión. Guzu fue lanzado lejos por esa patada. La expresión de Qian Fantian era extremadamente fea en ese momento cuando de repente descubrió que había momentos en que incluso él calculaba mal. Había dos razones para que él le ordenara a Guzu que permaneciera al lado de Qian Yengier. La primera razón era para que él pudiera guiar su crecimiento y garantizar su seguridad. La segunda razón era para que él pudiera vigilarla. Pero él nunca hubiera pensado que resultaría en esto. Sin embargo, todavía no podía matar a Guzu. Fue solo varias respiraciones después que la ira de Qian Fantian finalmente se calmó. Sus cejas se hundieron cuando envió una transmisión de sonido en voz baja. Envía esta orden, haz un barrido completo en toda la región divina del este para encontrar rastros del paradero de Yengier. En el momento en que alguno de ustedes encuentre algo, use todos los medios posibles para recuperarla, recuerde, debe ser tomada con vida. Dado el poder espacial de ese disco, la energía que se acumuló durante ese corto periodo de tiempo no podría enviar a alguien demasiado lejos, por lo que Qian Yengier definitivamente todavía estaba dentro de la región divina del este.